Hola, buenos días hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Hoy quisiera pedirles que espero que escuchen este mensaje estando reunida toda la familia, porque el mensaje está enfocado a que como familia podamos aplicar el amor de Dios en nuestros corazones y en nuestras acciones. Y yo espero, antes de empezar a entrar al tema, que usted se esté cuidando y si salga con su tapabocas, sea prudente y cuídese, ya que lo de la pandemia no ha terminado. Se sigue contagiando la gente, se sigue enfermando la gente, y espero que usted no se enferme. Y si se enferma, pues se enferma cuando ya tengamos la medicina. Así es que le voy a animar a que se cuiden y a que se cuiden espiritualmente también, porque si no se cuida espiritualmente, se va a enfermar espiritualmente y al rato va a andar muy mal y portándose muy mal y haciendo cosas muy malas. Por lo cual le animo a que lea la Biblia, a que ore y si es necesario ayunen y humíllense todos los días delante de Dios para que Dios nos ayude a salir de esta pandemia y para que Dios escuche nuestra oración y nos cubra todas las necesidades aún en medio de estas circunstancias. Dios es bueno y Él dice que el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Así es que oren, clamen al Señor, que Él cubra cada una de sus necesidades, aún en medio de esta situación tan delicada que estamos viviendo todo el mundo y en especial nuestra nación. Que el Señor los bendiga y reciban esta palabra que les voy a compartir. Le puse como tema el amor familiar. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, después de dar estas recomendaciones a tu iglesia y enviarles un saludo fraterno desde este lugar, te suplico que me unjas con tu Espíritu Santo y me uses para también hacer llegar este mensaje a sus vidas, y permite que este mensaje pueda servir para que tanto el papá como la mamá y los hijos nos amemos como debemos de amarnos y de acuerdo a tu palabra, no de acuerdo a las tradiciones y costumbres del mundo o de las ideas personales de cada quien. Ora a ti, Señor, para que el amor prevalezca en los matrimonios, en las familias, y de esa manera, Señor, tus bendiciones también lleguen a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. El tema es el amor familiar. El amor familiar es y debe de ser el sentimiento que debe de predominar en la familia a pesar de todo. Y dirán ustedes, ¿qué todo? Pues a pesar de los defectos que tenga cada quien, a pesar de las faltas, a pesar de que pasen los años y los años, a pesar de las crisis económicas por las cuales a veces llegamos a pasar, queramos o no, a pesar de las fallas o defectos físicos, el amor es y debe de ser el sentimiento que pase lo que pase, haga cada quien lo que haga, debe de prevalecer sobre cualquier cosa. El amor como sentimiento no debe de acabar en nuestra relación familiar, y como mandamiento siempre tendremos que amarnos como familia y a la familia. El esposo a la esposa e hijos, la esposa al esposo e hijos, los hijos a los padres. Y los hijos se tienen que amar como hermanos. El hermano tiene que amar a su otro hermano, la hermana debe de amar a sus hermanos deben de amar a sus hermanos, como Dios manda, no como cada quien quiera. El objetivo de este tema es amarse toda la vida como familia. Es muy importante el estudio de la Biblia, ya que por medio de ella conocemos la verdad y esa verdad nos hace libres. Y esa verdad en la que basamos el mensaje de hoy está en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, que dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En una traducción del lenguaje actual, los mismos dos versículos dicen así: amados, hijos míos, debemos amarnos unos a otros
porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Desde el momento que nos arrepentimos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, que desde ese momento recibimos el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, desde ese momento empezamos una vida nueva como hijos de Dios y adquirimos, permítanme decirlo de esta manera, el deber de amarnos, el deber de amar a todos, como lo dice al final del verso 7 de Primera de Juan 4. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en este caso, y de acuerdo al tema, a la familia. Y aunque debemos de amar a todos de acuerdo a la Biblia, hoy vamos a tratar algunos principios que debemos de tomar en cuenta para que como familia e hijos de Dios, nacidos de nuevo, nos amemos como familia. Es patético o triste, como lo quiera tomar, saber que algunos son muy amorosos con todos los hermanos de la iglesia, es más, hasta con la gente de afuera, pero en su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, no. Eso es patético. Es patético, triste atender en consejería este tipo de casos y escuchar a esposos, a esposas, a hijos e hijas decir: mi queja es esta, en la iglesia y con los demás mi esposo es un amor, esta es mi queja, mi esposa en la iglesia es un amor con todos. Escucho quejas de los hijos que dicen: mis padres son un amor en la iglesia con los demás. He escuchado a papá y a mamá decir: mis hijos e hijas son un amor en la iglesia y con sus amigos y con sus amigas, pero en casa, entre nosotros, ¿dónde quedó ese amor? Esto no pasa solo en Chilpan, en el CC Chilpan, o en el grupo del Rosario, o en el grupo de Chinconcuac. Esto es común en las congregaciones. Eso creo yo. Y no debe de ser así. El que ama lo debe de hacer con todos, empezando por la familia. No se imaginan qué testimonios he recibido de gente que ha buscado en algún momento que les escuche, aún siendo de otras congregaciones, en donde se quejan el esposo de cómo se porta la esposa. Algunos me dicen: mi esposa es un dulce en la iglesia. No, hombre, es todo amor, pero a mí me trata de lo peor y hasta groserías me dice. Es triste mirar también a esposas que dicen: mi esposo es un amor y es bien amable con todo mundo, pero en mi casa a mí me trata como si fuera criada. Es triste mirar a hijos que se quejan de que papá y mamá son un amor en la iglesia, pero en su casa no lo son. Y es patético y triste también escuchar a papá y mamá que se queja de sus hijos. Sus hijos son un amor con todo el mundo, pero con ellos son bien groseros y desobedientes. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Dios le dio los mandamientos y el principal era y es. ¿Y qué les parece si lo leemos juntos en Deuteronomio 6 del 4 al 5? Que dice: oye Israel. ¿Y qué le parece si en lugar de decir Israel, pone usted su nombre? Oye J. Santos. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Principios para amarnos como familia toda la vida.
Número 1, amar a Dios con todo nuestro ser. Ese fue el principal mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel después de liberarlos de Egipto. El acto de liberación es un acto de amor de Dios hacia el hombre, hacia su pueblo. Es el sentimiento más hermoso que movió el corazón de Dios para liberar al pueblo de Israel por medio de Moisés de la esclavitud. Y lo respaldó con milagros y maravillas. Y en respuesta a todo el bien que Dios les hizo, les da como primer mandamiento el amar a Dios con todo su corazón. En el caso de los hombres o mujeres hoy en día, en el caso de nosotros, a lo mejor no somos o éramos esclavos de Faraón, a lo mejor no somos ni éramos esclavos de los egipcios, pero sí del pecado y del diablo. En Juan 8:34 Jesús dijo: de cierto os digo, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Muchos parecen no saber lo que significa ser esclavos del pecado. Pues para que lo sepan y valoremos más lo que Jesús hizo por nosotros, pecar significa ser esclavos del diablo, como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, es de Satanás, es del chamuco, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto Dios envió a su único Hijo a la tierra, para deshacer las obras del diablo, para liberarnos del poder del pecado y del diablo. ¿Por qué? Porque nos ama mucho Dios. Como lo dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos demostró su amor al haber enviado a su Hijo a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, un verso muy conocido por todos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea sea salvo. Y ser salvo significa también ser libre del poder del pecado, de toda maldición y del diablo. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, en ese momento es libre del diablo y de toda maldición. Y en respuesta al amor de Dios, a ese amor demostrado con hechos, Dios nos demanda a usted y a mí que le amemos con todo, aun que lo amemos por sobre toda la familia. Ese es el principal mandamiento y primer mandamiento: amar a Dios por sobre toda la familia. En Marcos 10:37 Jesús dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ese es el principio y principal mandamiento. Jesús dijo, en otras palabras, para que una familia pueda amarse, los padres deben de amar a Dios por sobre todo, y los hijos deben de amar a Dios por sobre todo, porque Dios nos amó primero, perdonándonos todos nuestros pecados y dándonos la salvación y la vida eterna. Jesús dijo en Lucas 7, al final del verso 47, al que se le perdona poco, poco ama. Al que se le perdona mucho, mucho ama. Al principio les dije que el ser hijo de Dios empieza por arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo en su corazón. A partir de ese momento, somos o recibimos el poder de ser llamados hijos de Dios. A partir de ahí, nacimos
a pesar de la edad, a pesar de ser mayores de edad, nacimos no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 13 lo dice, que cuando una persona se arrepiente y reconoce a Jesús como Señor y Salvador personal y lo acepta, esa persona a partir de ese momento empieza una nueva vida, nace de nuevo, porque no es engendrado por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. A partir de ese momento empieza la persona una vida nueva. Y empezamos una vida nueva, libres del poder del pecado, libres del poder del diablo y libres de toda maldición. Y así como Dios, después de liberar a su pueblo, les dijo por medio de Moisés: oye Israel, amarás al Señor tu Dios con todo. Oye Santos Franco, amarás al Señor tu Dios con todo. Así Dios nos pide a todos los que hemos sido liberados del poder del pecado y del diablo y de toda maldición, que lo amemos con todo el corazón. Oye Juan, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Oye Petra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Oye Ramiro, oye quien esté oyendo, ame a Dios con todo su corazón. Ese es el principio, el principal mandamiento que ha de servir para que aprendamos a amar a la familia como Dios quiere. Aplicando este principio, podemos asegurar que el amor familiar va a ser genuino, pero hay que demostrarlo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Formas para amar a Dios. Solamente vamos a ver algunas y vamos a ver inciso A, formas para amar a Dios. Inciso A, Salmo 97, versículo 10. Dice ahí al principio del verso, y nos quedamos con la primera parte hasta el punto y coma, que dice: los que amáis al Señor, aborreced el mal. Primer principio para amar a la familia es amar a Dios. ¿Cómo? Rechazando el adulterio, los vicios, los chismes, la murmuración, la envidia, el robo, las groserías, la idolatría, la pornografía, la burla, la hipocresía, las herencias genéticas de maldición. Esas herencias genéticas de maldición son las herencias carnales de nuestros ancestros. Por ejemplo, si el abuelo era mujeriego o si la abuela era chismosa, se hereda eso. Si el abuelo era flojo o haragán, se hereda eso. Esas son las herencias genéticas de maldición. Si la abuela era fodonga o floja, eso heredamos. Esas son las herencias de maldición. Si eran soberbios o tercos, iracundos, borrachos, idólatras, esas son las herencias genéticas o carnales de maldición. Los que amamos a Dios lo debemos de tomar como el principal principio, rechazando o aborreciendo cualquier tipo de pecado o herencias genéticas de maldición. Repito, llámese herencia genética de maldición los deseos carnales que más daño causaron a la familia de cada quien y que nos heredaron nuestros ancestros. Amar a Dios implica rechazar cualquier pecado, rechazar el actuar de acuerdo a las herencias genéticas de maldición. Ese es el inciso A. Para amar a Dios hay que rechazar el pecado, la maldad, y rechazar el actuar de acuerdo a las herencias genéticas de maldición, porque también heredamos herencias genéticas de bendición buenas, pero ahorita estamos hablando de cómo podemos
amar a Dios y cómo debemos de hacerlo, rechazando el pecado, la maldad y rechazando el actuar de acuerdo a las herencias genéticas. Inciso B, Juan 14, versículo 15. Ahí Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay forma de engañar a Dios. Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Repito, no hay forma de engañar a Dios. El Señor dijo también en su palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces no hay forma de engañar a Dios. Así que la única forma de amarlo es guardando su palabra. Es la forma más real de amar a Dios. Y eso implica el ser obedientes en todo. Si somos capaces de amar a Dios de estas dos formas que acabo de mencionar, menos podremos decir que amamos al prójimo. El amar a Dios implica un tercer inciso desde este principio. Repito, no hay formas de engañar a Dios, así que la única forma de amarlo es guardando su palabra. Es la forma más real de amar a Dios y eso implica un todo. Si no somos capaces de amar a Dios de estas dos formas, menos podremos decir que amamos al prójimo. El amar a Dios implica un tercer inciso de este primer principio. Inciso C, Primera de Juan 4, verso 21. Dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano, ame también a su esposa, ame también a sus hijos, amen también a sus padres, ámense unos a otros como familia. El amar a Dios, el cual nos amó enviando a su Hijo a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados y liberarnos del poder del pecado y del diablo y de toda maldición, implica amar a la familia como Él quiere, no como lo dictan las culturas, no de acuerdo a las costumbres de los pueblos. Hay costumbres machistas, hay costumbres de matriarcado, hay costumbres donde se casa a los hijos con quien quieren los padres. Hay costumbres en donde se le enseña a los hijos que los hijos tienen que trabajar duro para cubrir las necesidades de los padres y mantenerlos. Y eso no es de Dios, eso no lo dice la Biblia. Por eso es importante amar a la familia como Dios manda, no como nosotros queramos, para no cometer injusticias entre nosotros mismos como familia. Vamos a ver el principio 2. El primer principio para amar a la familia, lo vimos hace un momento con 3 incisos, es amar a Dios por sobre todas las cosas y hacer todas las cosas de acuerdo a la palabra del Señor. Amar a la familia y a todos conforme a la palabra de Dios, no conforme a las costumbres y tradiciones del mundo o de la nación o de cada quien. Principio 2, amar a la familia. Principio 2, para amar a la familia. El primer principio mencionado nos compromete a un segundo principio: amar al prójimo, amar a la esposa o al esposo o a los hijos a los padres, como Dios manda, como dice la Biblia. Formas de amarse como familia. 3 incisos vamos a revisar rápidamente. Inciso A, Primera de Juan 3, versículo 18. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En este punto, la responsabilidad de amar a la familia de hecho y en verdad es de todos, pero en especial del padre, como lo dice la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, que dice: porque si alguno no provee para los suyos,
y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto de amar a la familia, no de lengua, sino de hecho y en verdad, nos toca a todos, pero en especial al papá. Esto nos toca a nosotros, los padres de familia. Y amar a la familia implica que dejemos a lo mejor alguna pensión para que cuando uno muera no dejemos a la familia desamparada. Y esto implica dejar un testamento o hacer un testamento para que no se quede gente extraña con la herencia, no quede intestado todo, porque al quedar intestado, pues la mitad se le va para otros y no con la esposa o con los hijos a quien les pertenece. En caso de faltar el padre algún día, es de la madre cubrir las necesidades. Pero si llega a pasar por alguna crisis, el padre estando vivo o la madre sola, si los hijos tienen los medios, no deben de desamparar a sus padres. La Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto es amar a la familia. El esposo provee de lo que necesita la familia. En caso de que el esposo falte, pues le queda la responsabilidad a la mamá. Y si la mamá no puede cubrir los gastos de la familia, entonces entran los hijos a cubrir y ayudar a su mamá y a su papá. Si cayó en una crisis el papá estando vivo, pues entonces los hijos entran ahí al quite y ayudan a cubrir las necesidades de la familia. Esto es amar a la familia. No podemos pasar por alto en este tema que a veces el esposo puede pasar por una crisis. Si la esposa tiene los medios, deberá de ayudar con hechos al esposo, porque está escrito en la carta a los Hebreos capítulo 13 verso 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En este principio de amar a la familia, no debe de existir el abuso. Lo digo por el hecho de que algunos, siendo los responsables de cubrir las necesidades de la familia, se pueden acostumbrar a vivir a costillas de quien le está ayudando y se vuelven flojos, haraganes y vividores. La Biblia dice que el amor no hace nada indebido. Inciso B. Mateo 18 del 21 al 22. Ahí dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así que el perdón es una forma de mantener avivado el amor de Dios. El que pide perdón reconociendo su pecado de verdad, y el que perdona lo hace como un acto de amor. Cuando se deja de pedir perdón y perdonar, cada día ese amor que un día los unió se va apagando. Y el amor, científicamente hablando, habita en las neuronas o en el cerebro. Y es ahí donde se producen muchos cambios ante tal sentimiento. El sentimiento amoroso controla los pensamientos y casi elimina la apreciación crítica hacia el ser amado. Pero tampoco se debe de abusar del perdonador, porque Dios todo lo sabe y es justo y se revela contra los que cometen injusticia en la tierra. Hay quienes podrían estar pide y pide perdón cada ratito y no se corrigen.
y se basan en eso. Es que me tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Sí, pero no abuse, porque Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia y contra toda impiedad que se comete en la tierra, aún entre familia. Si el esposo abusa del perdón, del pedir perdón y del ser perdonado, pues llega el momento que Dios se va a manifestar y no va a permitir que el esposo abuse de su esposa y de sus hijos en esa área del perdón. Puede llegar el momento que el esposo está pide y pide perdón por una cosa y demás, y está abusando del perdón que le puede otorgar Dios y su esposo o sus hijos. Si los hijos abusan del perdón que le puede otorgar su papá y su mamá, o entre ellos como hermanos, pues Dios se puede manifestar y se revela contra esos hijos que están abusando del perdón y del perdonador. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que el amor en la familia se mantiene del pedir perdón y perdonar. Porque no somos perfectos. Cualquiera puede fallar cuando menos lo espera, pero no abusemos. Llámese abuso el saber que te tienen que perdonar y lo haces adrede. De estos en su momento Dios se va a encargar. No abusemos del perdón y del perdonador. Inciso C. A veces alguien de la familia siente que le duele el corazón por lo mal que se está portando a alguien, o porque alguien se accidentó o sufrió algún accidente. En realidad, en el cerebro, que viene siendo el alma, es ahí donde se sufre por el mal comportamiento del otro. Por lo tanto, nadie debe de hacer cosas que puedan dañar a los hijos o a los padres. Las malas acciones las capta el cerebro, y si se van acumulando y van apagando el amor y producen un dolor en el corazón, yo creo que algunos han sentido ese dolor, porque alguien a quien aman se ha portado mal. Por ello es que Jesús dijo en Mateo 24, versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De ahí la importancia, hermanos y hermanas, familias cristianas en casa, de ahí la importancia de amar de verdad. Y eso implica lo que dice Romanos 13, versículo 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que amar a la familia implica no hacer nada que pueda dañar económica, física o emocionalmente a tu familia. En este inciso, el amor implica no hacer nada que pueda dañar física, económica o emocionalmente a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tu hermano, a tu hermana que vive en casa como familia. El cumplimiento, cumpliendo con estos dos principios, amar a Dios y a tu familia. Jesús dijo en Mateo 22, del 37 al 40. Repito, cumpliendo con estos dos principios, amar a Dios y a tu familia, Jesús dijo en Mateo 22, se cumple todo lo que enseña la Biblia, la ley y los profetas. En el verso 37 al 40, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estos dos principios son acciones a realizar por algo muy importante, por la fe. Estas dos acciones las vas a realizar porque crees, porque tienes fe. Porque lo que no proviene de fe es pecado, dice la carta a los Romanos, al final del versículo, al final del capítulo 14, del verso 23. Lo que no proviene de fe es pecado. Así que el amor y la fe van de la mano. Eso quiere decir que el amor y las buenas obras van de la mano. Principio 3 y último. La fe, nadie te puede obligar a amar. El amar es por fe. Si cada quien cree en Dios y su palabra, seguro que podremos amar a la familia, cada quien con el amor de Dios, con el amor que Dios quiere que nos amemos, y nada de que no se puede, porque está escrito en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí podemos amarnos como familia de acuerdo a la Biblia, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para eso nos fue dada la fe, para que podamos hacer aquellas cosas que no podíamos hacer antes de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Nada de que no se puede. Al que cree todo le es posible, dijo Jesús en Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. En conclusión, 3 principios tocamos en este tema para amar a la familia. Para la mayoría es y debe de ser importante que tomemos en cuenta estos 3 puntos y las formas con el fin de vivir en familia, en familias amorosas, no familias rencorosas, no familias horrorosas, no familias falsas, sino familias verdaderas. ¿Qué le parece si hacemos algo práctico en esta hora? ¿Y qué le parece si se mandan mensajes con el fin de que el cerebro las capte y el corazón se sane y el corazón se alegre? ¿Por qué no manda un mensaje a su esposa desde ahí donde está? Mande un mensaje a su esposa de amor. Mande un mensaje a sus hijos de amor. Mande un mensaje a sus padres de amor. Mande un mensaje a sus yernos de amor. Mande un mensaje a sus nueras de amor. Mande un mensaje a sus nietos de amor. Mande un mensaje a sus abuelos de amor. Manden mensajes de amor. Si es necesario pedir perdón en esta hora a tu esposa o a tus hijos, mándales un mensaje diciéndoles que los amas, pidiéndoles perdón por tus fallas y comprometiéndote a corregir. De verdad. Si a la esposa es necesario que la esposa le mande un mensaje de amor a su esposo, pues mándele un mensaje. Si es necesario también la esposa pedirle perdón al esposo, mándele un mensaje y pídale perdón a su esposo. Es un mensaje de amor. Y los mensajes de amor empiezan por reconocer muchas veces nuestras faltas, pedir perdón y corregirnos, y demostrar que amamos a la familia corrigiendo nuestra conducta. ¿Por qué no mandas un mensaje de amor a tus padres? Esto le digo a los hijos o a las hijas que están en casa. Mándale un mensaje de amor a sus padres ahí donde están. ¿Por qué no le puedes pedir perdón a tu papá y a tu mamá? A lo mejor te has portado rebelde, te has portado grosero, los has engañado, has usado la mentira para con ellos, o los has menospreciado, o los has tratado como ignorantes, o te has avergonzado de ellos delante de tus amistades. ¿Por qué no le mandas un mensaje de amor hacia tus padres
Hijos e hijas, manden mensajes de amor hacia sus padres. Si es necesario decirle: padre, mamá, perdóneme, lo amo, lo quiero. ¿Por qué no mandamos un mensaje a los yernos, haciéndoles saber que los amamos? ¿Por qué no le mandamos un mensaje a las nueras, haciéndoles saber que les amamos? ¿Por qué no les mandamos un mensaje de amor a los nietos, haciéndoles saber que les amamos? ¿Por qué no le mandamos un mensaje a los hijos, haciéndoles saber que les amamos? Así es que en esta hora le voy a pedir que ministre al corazón de su prójimo, ministre al corazón de su esposa, ministre al corazón de su esposo, ministre al corazón de sus hijos, ministre en amor y comprométanse a amarse unos a otros como Dios manda. Mande un mensaje de amor. Yo desde aquí mando un mensaje de amor para toda mi familia y aún para ustedes, amados y amadas hermanas, familias cristianas que están en casa. Los amo con amor fraterno. Los amo. Familias cristianas de Chincocuac, los amo con amor fraterno, con un amor santo, con el amor de Dios, y los extraño. Familias de Chincocuac, los amo con un amor fraterno, con el amor de Dios, y los extraño. Debido a la pandemia no hemos podido congregarnos y los extrañamos, nos extrañamos unos a otros, amados y amadas, porque nos amamos. Como cuerpo de Cristo somos uno. A todos los del Centro Cristiano de Chilpa los extraño, los amo. Y a mi familia, a mis yernos los amo. A mi nuera la amo en el amor del Señor. A mis nietos los amo mucho. A mis hijas que están en casa las amo. A mi esposa que está en casa la amo más de lo que ella se imagina. Y no daré mi amor a nadie más que a Dios, a mi familia, y amaré a mis prójimos de acuerdo a la palabra del Señor. Manden esos mensajes, amados y amadas hermanas, y comprométanse a amarse como familia. ¿Qué les parece si oramos pidiendo que Dios nos ayude para que realmente podamos amarnos como familia y de esa manera también podamos ser un gran testimonio para otras familias que nos rodean? Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti, Señor, para pedirte que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes con tu Espíritu Santo para que nos amemos como familia, como dice tu palabra. Perdónanos porque no lo hemos hecho como dice tu palabra. No nos hemos amado como familia, como tú quieres, Señor. A veces hemos tomado la Biblia y la leemos y nos congregamos y recibimos temas acerca del amor hacia el prójimo. Y a veces nos amamos y mostramos ese amor hacia hermanos y hermanas en la iglesia o hacia amigos y amigas en otros lugares. Y mostramos más amor hacia gente extraña y hermanos en Cristo que hacia la esposa y hacia los hijos. Dios, ten misericordia y perdónanos por esa falta de amor que hemos mostrado como familia unos para con otros. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer tu voluntad y amarnos como tú quieres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de que te levantes de tu casa después de este tema, ora por tu esposo y ora por tus hijos, que Dios los bendiga a todos ellos. Y sí, Señor, en esta hora yo también oro a ti para pedirte que bendigas a mis yernos, bendice a mi nuera, bendice a mis nietos, bendice a mi esposa, bendice a mis hijas. Ministralas, Señor, ministralas de tal manera que ellas sepan que yo como padre les amo, que yo como suegro amo a mis yernos, que yo como suegro amo a mi nuera, que yo como padre amo a mi hijo, que yo como padre amo a mis hijas, que yo como abuelo amo a mis nietos, y yo como pastor amo a toda la iglesia y amo a todos los hermanos de Chincocuac, del Rosario y de este Centro Cristiano de Chilpan. Que Dios los bendiga
y bendícelo, Señor, y que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.